Sí, sí. Tengo 8 reservados del cupo. Estamos 12, ¿no? 12 más. 12 más. Se me olvidó. Y aquí, Pero también puede ser margarina. Media taza de azúcar y una taza de harina de trigo. Y como pueden ver, todos los ingredientes que usamos, casi todo el mundo tiene en casa. Ahora vamos a tapar, licuar y procesar. Y como pueden ver, la masa tiene que quedar con una consistencia líquida. hola Néstor, ¿qué tal Néstor? ¿Cómo estás? Bien, ahorita. Aquí estudiando para el parcial de dibujo. Ah, ajá, ajá. ¿Pero eso lo hacen en qué? ¿En computadora o lo hacen en papel? En computadora va a ser, pero igual, son varias cosas que van a venir entonces. Ajá. Sí, sabes que para nosotros esa materia de dibujo era, era dibujo a mano alzada, Néstor. Sí, Entonces, nosotros nosotros estudiáramos así, pero por el ingeniero que nos da clases, tenemos con computadora, porque Mm, él tiene un programa, él modificó el programa para que nos beneficie más a nosotros. no, definitivamente, Néstor. Hola, Stanley. Definitivamente que sí. Este, hola, Stanley. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Stanley? Bien, decimos. ¿Y usted? Eh, bien, bien, contento, la verdad, siempre que estoy
con mis muchachos siempre me siento bien, aunque durante el día haya pasado situaciones tremendas, pero ahí vamos, ¿verdad? Eso es lo importante. Hola Kelly, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Qué tal Kelly? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo está esa nieve en San Miguel que dicen, pero que está cayendo terriblemente, ¿verdad? No, hombre, vea que no se aguanta aquí. Está cayendo fuego. No, Me calor que imagino, hace. me imagino. Aquí está igual que el aquí Usulután también es bastante, bastante calientito. Así que, ni modo. Bueno, niños, en la vida hay situaciones donde, donde uno decide si lo que me pasa, desafortunadamente, me vence o me hago más fuerte. Lo que les pasó en el parcial es algo que ya, que en la Universidad de El Salvador ya debe de estar programado, sobre todo para ustedes que por primera vez llevan física uno a ese nivel. Entonces, le decía a Néstor de que vamos a trabajar este tiempo pensando ya en el segundo parcial. Bien, las preguntas de rutina. Ya vieron el concepto de fuerza, ya vieron las tres leyes de Newton, ya les habló ella de fricción y todo eso. Sí, Sí, o sea, toda esa parte conceptual ya se los mencionó, ¿verdad? sí, toda la teoría ya. Vale, perfecto, pero ejercicios no han resuelto todavía, ¿verdad? No, solo estaba demostrando las fórmulas nomás. Ya en la otra Vale, clase vamos a hacer unos, creo. excelente. Em, Kelly, ¿cómo le fue en el siguiente examen que era para mejorar? Híjole. Igual. Bueno, pues ya sabía hacer un poquito más las cosas Ujú, y sí hice más, pero salieron algunos ejercicios que no había estudiado, entonces ahí me mató. ujú. ¿Y tú, Stanley? La verdad salió un ejercicio que no me esperaba, que era sobre la aceleración centrípeta, y solo hubo uno que me confundí y creo que eso es lo que me va a salir mal. Ujú. Pero en clases ya había explicado ella los aceleración centrípeta, todo lo que es el movimiento circular, había hecho ejercicios de eso. Sí, Ujú, la, la clase de la aceleración centrípeta fue como 30 minutos tal vez y solo había hecho como un ejercicio. sí, sí, me comentó Néstor algo de eso. Eh, ah, la verdad que yo sigo sin entender muchas cosas que pasan en la educación de nuestro país, pero barbaridad. No entiendo por qué se dan esos casos, pero ni modo. Bien, entonces, Kelly, Néstor y Stanley. Bueno, esperemos que los demás se conecten, ¿verdad? Eh, Vamos a empezar con este ejercicio que es muy, pero muy interesante. Ustedes me pueden decir, pero ese ejercicio es de vectores, ¿verdad? Y de hecho, una fuerza es un vector, ¿verdad? Entonces, lo que nos preguntan acá dice que las tres fuerzas que actúan, como se muestra en la figura, esta que tenemos acá, ¿verdad? Sobre un anillo, si el anillo se encuentra en equilibrio, ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Para empezar, y como les decía, conmigo van a aprender ciertos tips, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a tomar en cuenta para el examen. Entonces, quiero, Kelly, que hagamos un trato los tres, tanto Néstor, porque Néstor tiene una meta ahí que él se la ha propuesto y vamos a ayudarle a que esa meta llegue.
lo mismo a ustedes. Entonces, hagamos el compromiso. Pongamos mucha atención, cualquier cosita que no entiendan, pregunten, porque es donde usted puede hacerlo. Ya se dio cuenta, en la universidad es bien difícil a quién preguntarle. Entonces, aprovechen ahorita este momento. Desde el instante que usted en el examen o en un ejercicio les diga que el cuerpo está en equilibrio, desde ese momento usted va a decir que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Entonces, otra forma también de interpretar que el cuerpo esté en equilibrio, por ejemplo, si nos dice que, que un cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿ya? Vamos a recordar lo de cinemática, eso significa que la aceleración es igual a cero. Por lo tanto, en ese momento también sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Esas cositas así no se nos tienen que olvidar, porque parte de eso nos hará fracasar en el desarrollo del ejercicio. Bien, vamos entonces a empezar a resolverlo. Tenemos el anillo y como hay diferentes fuerzas, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, tenemos una fuerza, ¿ya? Con un ángulo de 35 grados que le vamos a llamar que es una tensión. Y si tiene un ángulo, entonces es porque tiene componentes. Una componente en el eje X, así, y otra componente en el eje Y. Y como la flechita amarilla que me describe la componente en X de esa tensión va hacia la derecha, esa componente es positiva. La componente en Y va hacia arriba, esa componente es positiva. Hola Cristian, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, aquí terminando de hacer la cena. Ah, va, perfecto. Buen provecho. Entonces, bien, ahí tenemos ya eh, descompuesta la fuerza de T, ¿verdad? La otra fuerza que estaba actuando sobre el anillo es esa. Estaba al lado derecho, pero hay un concepto de fuerza que yo puedo trasladar la fuerza siempre que siga la dirección, ¿verdad? De ella. Entonces yo la coloqué en ese lado, pero es lo mismo. Y la otra es el peso. El peso que es de 4165 newton. ¿Ya? Entonces, después de que hacemos el diagrama de cuerpo libre, debemos de formar las ecuaciones newtonianas, que son todas las fuerzas que se dan sobre el eje X y todas las fuerzas que se dan sobre el eje Y. Sobre el eje X tengo dos fuerzas. Kelly, ¿me dice cuáles son esas dos fuerzas? Sin miedo. Si se me equivoca, aquí se vale. Allá en el examen no. O alguien que le ayude a Kelly, por favor, ¿cuáles son las fuerzas que están en X? No sabía que me había preguntado a mí. Pero, vaya, dígame por favor, dígame cuáles son No, las fuerzas en X. no da la fuerza, creo. ¿Cómo no? O sea, lo que ¿O me va a sí? decir usted ahorita es cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje X. ¿Cuáles son? Coseno de 35, no sé si cuenta. Así es. Tensión coseno de 35. La fuerza es T, esta. ¿Y la otra fuerza cuál sería? Sería la que está al otro lado. Correcto, esa, así es. Entonces, ahí está, mire.
primero la positiva. Esto, o sea, no es algo de ley, ¿verdad? Que se tiene que hacer, pero por estética, por orden, siempre vamos a colocar primero las fuerzas positivas. ¿Ya? La fuerza positiva es T coseno de 35 y la negativa es F. Todo eso igual a cero, porque están en equilibrio. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar aquí con lapicero porque la animación la hice al revés. Sumatoria de fuerzas en Y igual a cero. Y esas sumatorias tendríamos todas las que están verticales. Sería tensión seno de 35 menos el peso, que es 4165 igual a cero. ¿Ya? Con eso entonces quiero que observen estas dos ecuaciones y les voy a hacer una preguntita. Bien, la pregunta era encontrar el valor de T y el valor de F. Observen las dos ecuaciones y me dicen, ¿dónde puedo encontrar yo el valor de T? ¿Dónde? ¿En qué ecuación la puedo encontrar? En la que está con lapicero, porque en la otra Ajá, no ajá, tenemos la fuerza. En la exacto. otra no tenemos la fuerza. Muy bien, muy bien. Póngame atención. Excelente esa observación. Por eso es que la clase la quiero llevar así, porque ya necesito que ustedes ya piensen como está, como me dijo el compañerito. Acá en la primera ecuación, que sería esta, la ecuación uno, tanto T como F son incógnitas. Entonces no puedo utilizar esta ecuación porque no tengo más valores. Los dos los desconozco. En cambio, en la segunda ecuación, yo ya conozco el valor del peso. Entonces ahí puedo encontrar yo el valor de T, acá. Entonces, este valor negativo lo pasamos al lado derecho como positivo, así. Y el seno de 35 que está multiplicando al T va a pasar a dividir, así. Por favor, hagan esta división y me dicen el resultado. Ah, Me- Menos 9727,16 ¿esto? me dio a mí. ¿Así, Kelly? Sí, sí, así. Perfecto. No, Ese, no lo ese es vi. ujú, ese es ese es el valor de la tensión. Ahora entonces, como ya conozco tensión, puedo encontrar el valor de F. ¿Y dónde vamos a encontrar el valor de F? En la ecuación Doppler. ¿Sí? Ahí está, miren. De aquí vamos a encontrar F. Entonces, lo mismo, vamos a despejar. Y como ya conozco el valor de T, lo sustituimos. Así. Por favor, hagan esta multiplicación y me dicen el resultado.
¿Cuánto les dio? 5.881.81. Vamos a ver. Ahí está. ¿Eso les dio? ¿Eso les dio? ¿Usted les dio de respuesta o tenemos diferente? Sí, sí, eso es. A mí me dio Eso. diferente, pero creo que es por la calculadora. Ah, bueno. Ah, otra cosita. Pónganme atención, por favor, todos. Vean, su calculadora tiene que estar en D. Si aparece en G o en R, ya tenemos otra forma de medir los grados. Tenemos que estar en D. Tienen que revisar siempre su calculadora que aparezca en D, porque si no, las respuestas les van a dar totalmente diferentes. Entonces, deben de ser bien previsores de esos detallitos. Bien, antes de pasar al siguiente, díganme por favor, ¿hay alguna pregunta, alguna situación que quieran conocer? ¿Podría repetirlo? Es que perdí señal cuando estaba explicando las direcciones de la fuerza. Ah, permítame, solamente le encierro para ver si eso es lo que me está preguntando. Acá, en esta parte. Sí, Ah, ok, perfecto, con gusto. Bien, lo vamos a escribir con lapicero para no pasar. Bien, esta T, la F y esto son las fuerzas que están sobre el anillo. Esta fuerza T tiene un ángulo de 35 y cada fuerza que tenga ángulos, esa va a tener componentes. En este caso, una componente en X y una componente en Y. Vamos a recordar vectores. Si yo tengo esta fuerza y este es un ángulo teta, si trazamos una vertical que corte al eje X, donde corte el eje X, ahí dibujamos la componente de ese vector en X. Si trazamos una perpendicular acá al eje Y, donde corta el eje Y, ahí se forma la componente en Y. Entonces, esta fuerza T tiene dos componentes que son estos, la tensión coseno de 35 y la tensión seno de 35. Estas dos son las componentes. Y esta fuerza F, que es hacia la izquierda, y el peso. Eso era todo lo que se había perdido de la explicación. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita? ¿No? Niños, no sé, ¿los van copiando o esperan que les mande la diapositiva? ¿Cómo lo están haciendo? voy copiando. Ah, excelente. Muy bien. Muy bien. Me imagino, entonces, todo ha quedado claro. Pasamos al segundo ejercicio. Eso era todo este ejercicio. Sí, ahí está todo. Así es. También nos podría mandar la diapositiva. Ah, no, con el mayor de los gustos. Claro que sí. Claro que sí. Bien. Paso ya el ejercicio. ¿O Sí. todavía lo están copiando? Bien. Entonces, esos Paso. detallitos. Hola. Esos detallitos son importantes. No perderlos en el examen, ¿verdad? Eso es lo que deseamos. Bien. Vamos a pasarlo entonces. Este es el segundo. En este ejercicio sí ya hay más complicación. ¿Ya? Y de hecho,
conociendo la filosofía de la UES y más o menos descubriendo por dónde van los lanzamientos de los docentes acá en San Miguel, entonces me voy a curar muchísimo en salud y les voy a explicar ejercicios que lleven más, más complicación para que ustedes analicen, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Cristian, ¿me ayuda por favor leyendo el problema? Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan por poleas sin rozamiento. La aceleración del sistema es de 2 metros sobre el segundo al cuadrado y las superficies son rugosas. Calcular las tensiones de las cuerdas, el coeficiente de rozamiento entre los bloques y la superficie, suponiendo U Bien, igual para los dos bloques. ok. Bien, pónganme atención todos, por favor. Vean, aquí va a aparecer todo lo que ya ustedes supuestamente cubrieron en teoría. Este simbolito, ¿verdad? Este se llama mu y me representa el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción vamos a tener de dos tipos, el mu sub s y el mu sub k. Mu sub s significa coeficiente de fricción estático, mu sub k coeficiente de fricción cinético. El coeficiente de fricción estático es cuando aún no se ha movido y el mu sub k es cuando ya el cuerpo se mueve, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Vamos por partes analizando todo el problema. Los tres bloques de la figura están conectados por medio de cuerdas ligeras que pasan por poleas, sin rozamiento. Ojo, pónganme atención. En las poleas no habrá fricción. ¿Ya? Entonces, me piden las tensiones de las cuerdas. ¿Ya? El coeficiente de rozamiento entre los bloques y la superficie. Bien, quiere decir que vamos a hacer uso de varias ecuaciones y acá vamos a tener que saber despejar. Primero, diagramas de cuerpo libre. Segundo, vamos a formar las ecuaciones newtonianas. Tercero, vamos a despejar. Y como punto importante, ya el problema les dice que la gravedad no va a ser 9.8, sino que 10 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a seguir analizando acá. Vamos al bloque. Pónganme atención. Así va. Ahora, cada uno de ustedes puede elegir hacia dónde usted se imagina que puede ir el movimiento. ¿Sí? Vamos a analizar los cuerpos. Tengo un cuerpo de 3 kilogramos, uno de 5 kilogramos y uno de 10. ¿Cuál cree usted que puede tener mayor peso? El Es de 10 El de kilogramos. 10 kilogramos. Correcto. 10 por 10, al multiplicarlo por la gravedad, porque ese es el peso, sería 100 newton. Entonces, aquí ya viene la parte de análisis suyo y es lo que yo quiero desde ahorita que usted entienda. No quiero que tenga problemas en su parcial, por eso póngame muchísima atención y cualquier situación pregunte, no importa, usted dígame, mire, no entiendo, me puede explicar y no hay problema, lo vamos a hacer con gusto. Vaya, fíjense bien. Entonces, si este es el de mayor masa, por lo tanto será mayor peso, quiere decir que va a alar estos cuerpos en esta dirección, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien, Sí. perfecto. Entonces vamos a decir que los ala hacia la derecha, ese movimiento va a ser positivo.
Esa va a ser la consigna que vamos a tener ahora. ¿Estamos? Bien. Ok. Ok, ahí tenemos entonces el primer bloque, ¿ya? Para cada bloque, póngame atención, para cada bloque, 1, 2 y 3, para cada bloque vamos a tener un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Como todavía no han hecho ejercicios, me voy a adelantar a lo que van a ver. Y lo primero que tienen que analizar es lo siguiente. Tenemos un plano inclinado de 30 grados. Entonces, los ejes coordenados, eje X y eje Y, lo que me conviene es girarlos, es decir, al ángulo que me da el plano inclinado, que es 30. Entonces me va a quedar así. ¿Ya? Ahí el plano inclinado, perdón, ahí las coordenadas, perdón, los ejes coordenados ya están inclinados. ¿Ya? Eso yo se los recomiendo que lo hagan en su parcial o en su tarea o en su laboratorio, porque si no lo hacen va a ser un problema. Si los hacen como usted conoce a los planos, a los ejes coordenados, ¿verdad? Las componentes no se van a dibujar como se debe. Entonces, eso es el cuidado. Bien, vamos entonces ahora a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Y sobre este cuerpo dijimos que se va a mover en ese sentido, ¿ya? Es decir, acá. Se va a mover acá. Esto es positivo. Esto será positivo, ¿verdad? Así. Bien, vamos a empezar. Esta fuerza de color amarillo le vamos a llamar tensión, que es el tensión de esta cuerda. Como hay rozamiento, escúchenmelo bien, cuando hay rozamiento, eso significa que hay una fuerza de fricción. ¿Y qué es la fuerza de fricción? Es la fuerza que se opone al movimiento. Quiere decir que si este cuerpo sigue esta dirección, la fuerza de fricción va a ser contraria al movimiento. ¿Ya? Si es hacia arriba del plano, la fuerza de fricción irá hacia abajo. ¿Se entiende eso, niños? Vuelve a explicarlo, por favor. Sí, con gusto. Bien, vamos desde el principio. Lo primero que dijimos es que los ejes coordenados van a estar girados. ¿Ya? Ahí está. Después de eso, entonces, vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. La primera es esa flecha amarilla, que será la tensión de la cuerda. Ojo con esto, póngame atención. Una cuerda, un cable, nunca van a hacer otro tipo de fuerza que no sea alarme. Y si no, pongamos, ¿tienen perritos en sus casas, Kelly? O Néstor, Sí, todos tienen perritos. Cuando los sacan a pasear, ¿qué sucede con la cadena? ¿Qué sienten se ustedes tensa. cuando Se tensa. tensa? Eso, correcto. Se tensa. ¿Por qué? Porque el perrito hace el movimiento hacia adelante, ¿verdad? Y usted lo va deteniendo. Entonces, una tensión siempre va a tensar, nunca va a empujar. Eso es lo que quiero que me entiendan. ¿Y por qué pongo el ejemplo del perrito? O sea, usted nunca va a empujar al perrito con la cadena, ¿ya? Entonces, por eso quiero que desde ya les quede esa diferencia. Una cuerda, un cable, siempre va a ser tensión, no va a ser otra cosa. O sea, va a alar, no va a empujar. Bien, entonces otra fuerza que actúa sobre este cuerpo de 3 kilogramos, decíamos que es la fuerza de fricción. Y aquí viene el concepto. Como el cuerpo va hacia arriba del plano inclinado y es una superficie rugosa, quiere decir que hay fricción. Y la fricción es opuesta al movimiento. Si el bloque va hacia arriba, la fuerza de fricción será contraria. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ok. ¿Qué otra fuerza tiene Sí, este bloque? Esa
flecha de color rojo es el peso, ¿sí? Entonces, este ángulo de 30 grados es este mismo, miren. Aquí hay 30. Quiere decir entonces que esta fuerza W, que es el peso, va a tener dos componentes, una en el eje X y otra en el eje Y. ¿Ya? Entonces, CW, esta va a ser la componente del peso en X. Dijimos que todo lo que va hacia arriba será positiva. La componente del peso en X, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo. Eso significa entonces que esa componente será negativa. Bien, me quedo ahí. ¿Se entiende eso? Y la otra flechita, Ya vamos, ya vamos. A eso voy. Ahorita quiero centrarme en esto. ¿Se entendió por qué esa componente es negativa? ¿Niños? sí, Sí. Vaya, esta flecha azul es la componente del peso en Y. Y apunta también hacia abajo, ¿sí o no? sí. En este Sí. caso es también negativo. Ahora, vamos a esta parte. Fíjense bien. Decíamos que este ángulo es de 30 grados. El opuesto al ángulo es este lado, ¿sí o no? Es acá. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien, niños, en esa parte? Sí. Vale. Sí. Ahora les pregunto, ¿cuál es la razón trigonométrica que ¿cómo se llama? Que me nombra el lado opuesto? ¿Qué razón trigonométrica me relaciona el lado opuesto? Seno. Seno. Por eso esta componente, la magnitud del peso se multiplica por el seno, ¿ya? Y este lado, esta componente es el adyacente. Entonces, por eso, esta componente del peso es coseno de 30 grados. La siguiente fuerza que también actúa sobre este cuerpo es esta flecha que se llama normal. ¿Qué es la normal? Es la fuerza que hace la superficie al cuerpo. ¿Ya? Bien, antes de continuar, ¿preguntas? Sin miedo. Si hay preguntas, hagan. Aprovechen ahorita. A eso de lo que dijo usted del opuesto, no lo entendí muy bien. Ah, Sí. muy bien. Pónganme atención. Vamos a explicarlo acá con un triángulo. Este es el cateto A, cateto B y esta es la hipotenusa. Si este es el ángulo teta y las razones son seno, coseno, tangente, digamos. Seno es lado opuesto sobre hipotenusa. El lado opuesto en un triángulo, todos por favor, es el lado que está enfrente de él. ¿Ya? Entonces, el lado opuesto sería B sobre la hipotenusa que es C. El coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. El lado adyacente es el que está contiguo al ángulo, en este caso es A sobre C. Y la tangente es lado opuesto sobre lado adyacente. El lado opuesto es B y el lado adyacente es A. Por eso es, Kelly,
que era el seno y el coseno. ¿Se entendió esta parte, niños? Sí. Sí, muy bien. Ahora, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre 1. Ahora vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo de 5 kilogramos. Entonces, igual que en el anterior, hay que dibujar todas las fuerzas. Vamos a ver qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo. Esta cuerda que va a ser una tensión, ¿verdad? Y que vamos a llamarle tensión 2. Y a esta T que que ya acababa de encontrar o de dibujar, le vamos a llamar tensión 1. ¿Ya? Si la tensión 2 ala hacia la derecha, la tensión 1 va a alar hacia la izquierda. Pero nos dice el problema de que toda la superficie es rugosa. Por lo tanto, el cuerpo de 5 kilogramos también va a tener una fuerza de fricción. ¿Hacia dónde se mueve el cuerpo de 5 kilogramos? ¿Hacia la derecha o la izquierda? Derecho. Hacia la derecha. Y si se mueve hacia la derecha es positivo, dijimos, ¿verdad? Bien, ahora les pregunto, si ya tengo la tensión 1 y la tensión 2 y ya descubrimos que el movimiento es hacia la derecha y también sabemos que hay fricción, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde la voy a dibujar? Hacia la tensión 1. Hacia la izquierda, ¿verdad? Ahí está. Y esa sería Sí. la fuerza de fricción 2, ¿verdad? La fuerza de fricción 1 es esta que dibujamos en el cuerpo 1. Ahora, otra fuerza que actúa es el peso, que le vamos a llamar peso 2, y la normal, que también le vamos a llamar normal 2. ¿Estamos bien con eso, niños? ¿Se El peso entienden la es fuerza? En ¿Sí? el estos peso es casos no se usa el triángulo. No, no, porque no hay ángulo, no tenemos una inclinación, es horizontal, entonces ahí no. Solo cuando tengamos planos de inclinados. Bien, ahora me hace falta el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 3, ¿verdad? Sería este. ¿Y qué fuerza voy a tener? Esta cuerda, que es la tensión, y que en este caso será la misma tensión. Acá, miren. Aquí dijimos que era tensión 2. Y acá será la misma tensión 2. ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. En una polea, la polea lo único que me ayuda es a hacer cambio de dirección, pero no hay rozamiento. Entonces, esta cuerda es la misma. ¿Ya? Para que este cuerpo de 10 kilogramos se encuentre en equilibrio, esta tensión 2 tiene que ser hacia arriba. ¿Por qué? Porque el peso de este cuerpo es hacia abajo. Entonces, a eso le llamamos peso 3. Bien, ¿se comprendió los diagramas de cuerpo libre? Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que sí se entendió? Sí, ¿Sí? don Paniagua, Díganme. entonces también la tensión del cuerpo de 3 kilogramos es la misma que la tensión 1 del de 5 kilogramos. Correcto, así es, así es. Así es, Néstor. Vaya, fíjense bien. Ya tenemos los diagramas de cuerpo libre y después de eso vamos a formar las ecuaciones newtonianas. Tan importante es un diagrama de cuerpo libre porque ahí yo conozco los sentidos de la fuerza. Que si yo lo dibujo mal, el resultado me va a dar mal. Bien, ahí Tengo una tenemos. duda. Dígame. En la de 10 kilogramos no Sí. tendría normal. No, no. La normal la vamos a tener cuando esté sobre una superficie. En este caso está en el aire. Ujú, Ah, ujú. Recuerden que la normal es la fuerza que hace la superficie al cuerpo. Ojo, repito,
Y les vuelvo a decir lo de la primera clase que tuvimos, Néstor. La teoría no está de adorno, la teoría está para usarla. Por eso es que hago hincapié en esto. Y conmigo usted tiene la oportunidad de comprender, digamos, de una forma eh, más didáctica, ¿verdad? Porque el tiempo de nosotros no es el tiempo del aula en la U, que es cortito, ¿verdad? Y se tiene que ir no tan despacio porque hay que cubrir un programa. Entonces, esas son desventajas. Bien, tenemos todos los diagramas de cuerpo libre. Recuerden que acá esta es negativa y esta también, ¿verdad? Eso. Bien, vamos a formar las ecuaciones. Póngame atención. Serán ecuaciones para el diagrama de cuerpo libre 1, para el 2 y para el 3. Bien, para acá, para este diagrama de cuerpo libre 1, voy a tener sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Pónganme atención. Ya en el problema me decía que llevaban una aceleración. Escúchenme por favor y entiendan. Ya cuando tengo aceleración, la sumatoria de las fuerzas no va a ser igual a 0 porque ya no se encuentra en equilibrio. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Ya? Bien, tenemos entonces sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Vamos a colocar todas las fuerzas que actúan sobre el eje X. Tendría esta tensión, que sería tensión 1, la fuerza de fricción, que es fuerza de fricción 1, y la componente del peso en X. Ahí está, miren. Menos el peso, seno 30, menos fuerza de fricción, más la tensión es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Preguntas ahí, por favor? Si las hay. ¿Quedó claro? Bien, vamos entonces a la siguiente. Lo que Dígame. andamos buscando es el movimiento en X, perdón, la fuerza en X. Eso, estamos colocando las fuerzas que actúan sobre el eje X para el diagrama de cuerpo libre 1, porque para el diagrama de cuerpo libre 2 serán diferentes. Por eso vamos a formar ecuaciones para cada diagrama de cuerpo. ¿Ya? Bien, la sumatoria de fuerzas en Y para este diagrama de cuerpo libre serán todas las fuerzas verticales, la normal, la componente del peso en Y. ¿Ya? Ahí está, miren. La normal 1 menos el peso por el coseno de 30 igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque el movimiento acelerado nada más es sobre el eje X. Sobre el eje Y no hay movimiento. Entonces, en ese caso, las fuerzas serán igual a 0. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien. Otra cosa importante también, si no se han suscrito a mi canal de YouTube, les invito a que lo hagan, ¿verdad? Porque ahí también van a aparecer los videos de estos ejercicios y usted puede tener otra herramienta más para repasar, ¿verdad? Entonces, si no se han suscrito, les invito a eso. Bien, vamos entonces ahora a formar las ecuaciones de este diagrama. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración porque se está moviendo. ¿Qué fuerzas actúan sobre el eje X? Tendríamos la tensión 2, que es esta, la tensión 1, menos la fuerza de fricción 2, ¿verdad? Igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en Y sería nada más la normal 2 y el peso 2. Menos el peso 2 igual a 0, porque no hay movimiento en Y. Ahora vamos al diagrama de cuerpo libre 3. Ahí, ¿qué es lo que tengo? Nada más tengo fuerzas verticales. Por lo tanto, sumatorias de fuerzas solo habrá en Y, no en X. Ahí está. ¿Y qué fuerzas tengo? La tensión 2 menos el peso 3 igual. Ahora sí. Aquí, en este caso, la sumatoria de fuerzas en Y no va a ser igual a 0 porque hay movimiento. ¿Ya? Y como va hacia abajo, diremos que es
negativo. Por eso es que acá dice menos la masa 2, masa 3 va a ser acá, perdón. Masa 3 por la aceleración. ¿Preguntas, niños? ¿Y la gravedad? A eso vamos. Todavía no lo hemos utilizado la gravedad. En este caso, muy buena la pregunta, ya entendí por qué me la hace. En el problema nos dice que ya el cuerpo lleva una aceleración. No va a ser la aceleración de la gravedad porque ya el sistema lleva una aceleración, ¿verdad? Bien, ahí están todas las ecuaciones. De esas ecuaciones, entonces, yo voy a ir trabajando, ya sea que despeje en una, sustituya en otra, pero para encontrar todo lo que nos pide el problema, que es la tensión, las tensiones, ¿verdad? De las cuerdas y las fuerzas de fricción, ¿verdad? Bien. O no, el coeficiente de fricción es lo que nos pide. Bien, antes de pasar, ¿se entendió cómo se formaron las ecuaciones? ¿Sí se entendió? Bueno, Una duda, cuando, digamos, sí, en este caso el movimiento es en el eje X, sí, entonces cuando sea, digamos, un movimiento completo en el eje vertical, la sumatoria de la fuerza en Y sería masa por aceleración. sí, así es, correcto. Ujú, así es. Porque hay movimiento. Acuérdense que ya cuando la segunda ley de Newton dice que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Ya cuando hay un cuerpo con velocidad, entonces ya es una aceleración, ¿verdad? Bien, vamos entonces a continuar. Aquí tenemos todas las ecuaciones. Vamos entonces a encontrar lo que nos pide, lo que nos pedía el problema, que eran las tensiones y el coeficiente de fricción, ¿verdad? Bien, vamos a... Aquí recuerden que acá, donde está este 2, acá será masa 3, ¿verdad? Ahí está. Bien, vamos entonces a encontrar los valores, ¿verdad? Ahí está. Encontrando N1, es decir, normal 1. Estamos entonces en esta ecuación. Dime, Néstor, ¿qué debo de hacer ahí para saber el valor de N1? Suma por el peso coseno de 30. Mm, Y no. es Lo que, primero, lo primero es que que el vamos a peso, hacer... ¿cómo, Ajá, ajá, cómo encontrar el peso? pero a eso vamos. Pero este W, o sea, yo lo que necesito es N1. Entonces, este menos W lo paso al lado derecho, ¿sí o no? Así. ¿Sí? Bien. Así le... Ujú. Estamos en el entendido que estas ecuaciones, ¿verdad? Estas ecuaciones que tengo acá son las ecuaciones del diagrama de cuerpo libre 1, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Quiere decir entonces que estamos en el bloque 1 y la masa 1, eso decíamos que era 3 kilogramos, ¿se recuerdan, verdad? Entonces ahí vamos a encontrar el peso. Masa por Más, gravedad, 3 kilogramos por la gravedad por el coseno de 30. Hagan por favor esta multiplicación y me dicen el valor de N1. 15 raíz de 3. No. Sáquenle, hagan esa operación y tiene que darles 25.98. Veinticinco punto noventa y ocho. Bien, ahí está, Newton, ¿verdad? Ya conocemos el valor de N1. Ok. Ahora vamos a encontrar el valor de N2. Sí. Ahí Tengo una despeje. duda. Dígame.
Con con los valores, perdón, con las unidades de medida. ¿Sí? Acá. Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, eso es Newton. Correcto. Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, eso le da Newton. Bien, la N2 entonces solo es de despejar y la N2 va a ser igual al peso 2. La masa 2 es 5 kilogramos por 10, eso es 50 newton, ¿sí o no? ¿Sería eso, niños? Sí, Sí, bien. Ok, entonces ya tenemos dos datos muy importantes que me van a servir más adelante. Ok, vamos a encontrar entonces la T, la T sub 2. Y para ello entonces, de esa ecuación, ¿verdad? Y aquí está, miren, aquí apareció M3 porque no es M2. El W3 lo paso al lado derecho como positivo. Y acá entonces vamos a encontrar el valor de T sub 2. Acá, el peso 3 sería la masa 3 por la gravedad menos la masa 3, que es 10 kilogramos, por el valor de la aceleración que me daba el problema, que es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Hagan por favor esas multiplicaciones y luego la diferencia y me dicen cuánto es el resultado. 80 newton. ¿Cuánto? 80. 80 newton. Muy bien, ahí está. 80 newton. Vayan por favor escribiendo esos valores porque más adelante los vamos a utilizar. Que ya conozco N1, N2 y T sub 2. Me falta T sub 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver dónde podemos encontrar T sub 1. Bien, en esta ecuación, acá, ¿verdad? ¿Ya? Vamos a empezar a trabajar para encontrar T sub 1. T sub 1 lo que hice fue pasarlo al lado derecho, se me hizo positivo. Y esta M2 por aceleración lo paso al lado izquierdo con negativo. Por eso aparece así. Entonces, vamos a seguir trabajando. Ahora estamos acá, miren, en esta ecuación. Aquí. ¿Ya? Ahí entonces vamos a despejar T sub 1 también. ¿Ya? Ah, perdón. Acá en esta ecuación, acá, lo que vamos a hacer es sustituir a lo que es igual T sub 1, que es esto. ¿Ya? Entonces, donde tengo T1, voy a colocar esto. Ahí está, miren. T sub 2 menos la fuerza de Disculpe, fricción 2 menos la masa 2 ¿cómo, por las... ¿Hola? cómo hizo el despeje en T sub 1 para que le quedara T sub 2 como positivo al otro lado? Ah, acá. Muy bien, lo voy a hacer a lapicero. Lo que yo hice fue así. T sub 2 menos fuerza de fricción 2. Esto lo paso al lado izquierdo. Menos M2 por aceleración. Y el T1 lo mando al lado derecho. Ahí está. Y ahí ya, por eso se hace positivo. Ujú, Ah, muchas gracias. ujú. Bien, vamos a seguir entonces. Estábamos ahí. Bien, aquí vienen cosas muy, pero muy interesantes. Ya conozco el valor de T sub 2. Conozco el valor del peso 1, ¿verdad?
Y vamos entonces a hacer algo que va a estar muy, pero muy interesante. Ok. Esta ecuación, ¿ya? Lo que hicimos aquí es lo siguiente, miren, para que se fijen. Dejamos las fuerzas de fricción en el lado izquierdo y pasamos todos los elementos al lado derecho. ¿Es así o no es así? Obsérvenlo, por favor. ¿Pasó eso como lo hicimos? Pasamos menos W seno 30 como positivo, la T sub 2 como negativo, ¿ya? El menos M2 por aceleración se hace positivo. ¿Está bien, niños, lo que hicimos? Sí. Sí, vale, perfecto. Fíjense bien. Pónganme atención todo, pues. En esta parte, el uso de álgebra es fundamental. Si yo no puedo despejar, si yo no puedo combinar ecuaciones, voy a tener problemas bastante fuertes. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? La fuerza de fricción es igual a decir mu por la normal. A esto es igual fuerza de fricción. Entonces, lo que hicimos fue sustituir mu por la normal 1 menos mu por la normal 2. El problema me dice que encuentre mu. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Un factor común. El factor común es menos mu. Menos mu por NU, por N1, perdón, entre mu me queda nada más N1 y aquí también N2, o sea, la sumatoria de las normales. Y esto va a ser igual, aquí ya sustituimos los valores. El peso, este peso, ¿quién es? Es el peso 1, ¿verdad? Que la masa es 3 por la gravedad por el seno de 30. La masa 1 vale 3 por 2, que es la aceleración, menos 80, que es la tensión 2, que está acá, ¿ya? Más la masa 2 por la aceleración, que es 5 por 2. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? ¿De dónde salieron esos valores? 3 y 10, 12. 3 es el valor de la masa 1, 10 es el valor de la gravedad, 5 el valor de la masa 2 y este 80 es este que está acá. Ok. ¿Sí? Vaya, por favor, hagan esas operaciones y me dicen los valores. Menos 49. Vamos a ver. Menos 49, muy bien. Ahora, yo lo que necesito es el valor de mu. Entonces, esta suma de las normales está multiplicando, va a pasar a dividir. ¿Y cuál es el valor de la normal 1 y la normal 2? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen las normales, niños? Acá están. La normal 1 vale 25.98 newton Eso, correcto. y la normal 2, 50 newton. Ahí está, muy bien. Por favor, sumen estos dos y me dicen el resultado. 50 más 25.98.
75.98. Perfecto. Ahora dividan, por favor, 49 entre 75.98. 0.6449. Perfecto. Así es. Y es positivo porque menos entre menos es más. Ahí está. Ese es el valor. Bien. Por favor, si hay preguntas. A mí me quedaba positivo el 0.64. Sí, sí, es positivo, correcto. Es positivo. Porque acá es menos 49 entre 75.98 es menos 0.64. Menos entre menos se hace más. Por eso es positivo. ¿Más preguntas? Si las hay, por favor. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Todo. Bien, perfecto. Entonces, ahí hemos entonces resuelto el ejercicio. Eso es lo que nos pedían. Nada más. Ah, no, me falta la T1. Acá está. Ya conozco T2, conozco la fricción 2, la masa 2, ahí está. 80 menos mu por la normal 2. Mu es 0.54, la normal es 50, 5 por 2. Hagan por favor esta operación y les tiene que dar 38 newton. Confirmen por favor si les da eso. ¿Les da eso, niños? Si da ese valor, Sí, ok, perfecto. Ahí está entonces todo lo que pedí el problema, tensión 1, tensión 2 y el coeficiente de fricción. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿Todo claro, Yo tengo niños? una duda. Díganme. Em, Ahí para la hora de evaluar las ecuaciones, ¿Sí? ¿tiene que llevar un orden en específico o solo va una por una o no No, sé? no. En este caso, si se fija, no fuimos por la primera ecuación, así, sino que de la ecuación donde yo puedo encontrar un elemento, ese es el que vamos a usar. Y si eso me va a servir en otra ecuación, pues también puedo combinar ecuaciones. Y de hecho lo hicimos para encontrar la T sub 2, hicimos dos ecuaciones, ¿verdad? Entonces, no específicamente va a llevar así, la primera ecuación, luego la segunda, no necesariamente. Pero sí, debo de formar muy bien las ecuaciones para poder encontrar los valores, ¿verdad? Bien, ok, eso entonces era estos dos ejercicios que teníamos para, para ahorita. Vamos a hacer lo siguiente, que es,
Bien, vamos a hacer otro de plano inclinado, que este está un poquito bastante feíto en su presentación. Vamos a ver. Ahí está. Me dice, un cuerpo de masa de 1 kilogramo sube por un plano inclinado de 40 grados debido a la acción de una fuerza de 20 newton que forma un ángulo beta de 30 grados. Hay un coeficiente de rozamiento de 0,2. Calcule la aceleración y la respuesta es 11,52 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, este ejercicio me gustó porque si se fijan, el, el plano tiene un ángulo y la fuerza también tiene otro, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer. Donde dice coeficiente de rozamiento sería como decir la fuerza de fricción No, o no, μ. no, el mu. Coeficiente de rozamiento es mu. Sí. Una característica del coeficiente de rozamiento, pónganme atención porque también lo deben de saber y se los tiene que decir ella también. El coeficiente de rozamiento es adimensional, es decir, no tiene unidades, ¿verdad? Solo es el número. Ojo con eso. No le vayan a colocar unidades al coeficiente de fricción. Solo es el número. Ojo con eso. No vayan a cometer un error. Bien. A ver, acá. Dígame si este fuera el examen de su parcial. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Aquí ya tenemos una clave. Ujú. Tenemos una clave, va hacia arriba, dijimos que es positivo, hacia arriba del plano inclinado es positivo. Bien, parece que esa cosa está un poquito feita. Ahí está. Ya tenemos los ejes coordenados inclinados, ¿verdad? O girados, como usted lo quiera llamar, sobre el cuerpo. En este caso, tenemos el peso. El ángulo de 40 grados, ese es el peso. La normal, ¿verdad? Que es la fuerza, dijimos, vertical que la superficie le hace al cuerpo. La fuerza, y esa fuerza va a tener dos componentes. La fuerza en X por el coseno de 30 y la fuerza en Y por el seno de 30. El peso tiene dos componentes, igual que el anterior, será negativa en X y negativa en Y. Me dice que hay un coeficiente de rozamiento, eso le va a indicar a usted que tiene una fuerza de fricción. Nos dice también que el bloque va hacia arriba del plano inclinado. Entonces, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde va a ir? La fuerza de fricción es opuesta al movimiento. Si el si el objeto va hacia arriba del plano, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde va a ir? Hacia abajo del plano. Hacia abajo del plano. Ahí está, miren. Esta sería la fuerza de fricción, que es mu por la normal. ¿Sí? Y esas son todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. ¿Preguntas? ¿Preguntas?
¿No hay preguntas? Bien. Diagrama de cuerpo libre, ya dibujamos todas las fuerzas. Ahora vamos a formar las ecuaciones, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas sin X igual a masa por aceleración porque va en movimiento. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje X, niños? ¿Me las pueden decir, por favor? La fuerza de fricción, Sí, el, la fuerza de X, que sería fuerza por el coseno de 30, excelente. Ajá, menos W por el seno de 40. correcto. Así es. Igual a la masa por la aceleración. Y como va hacia arriba, y dijimos que hacia arriba del plano es positivo, por eso masa por aceleración es positivo. Ojo con eso. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre el eje Y? ¿Cuáles Seno serían? de 30. Perdón, ¿me dijo cuál? Seno de 30. F seno de 30. Perfecto. Ajá. ¿Cuál más? La normal, La normal. Perfecto. ¿Cuál otra? menos W. W coseno de 40. Excelente. Ahí está. Y eso sí, es igual a cero porque sobre el eje Y no hay movimiento, ¿verdad? Ahí tenemos las dos ecuaciones y de esas entonces vamos a encontrar lo que me piden, que es la aceleración, ¿verdad? Ahí tenemos entonces las ecuaciones y de ahí vamos a empezar a idealizar de dónde yo puedo obtener ese valor. Bien, lo que hicimos es que en la ecuación 2 despejamos la normal. Díganme por favor si ese despeje está bien o no. Sí, Ok, perfecto. Entonces, eso me va a servir en la siguiente ecuación, ¿ya? Aquí ya está despejado, pero lo vamos a hacer mejor a mano para que entendamos, ¿sí? Bien, en esta ecuación lo vamos a hacer acá, F coseno de 30 menos WX seno de 40 menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción es igual a decir mu por la normal y esto es igual a masa por aceleración. Aquí puedo despejar aceleración. La aceleración entonces va a ser igual a F coseno de 30 menos WX seno de 40 menos mu por la normal. La masa está multiplicando, pasa a dividir. La aceleración entonces va a ser igual. La fuerza nos dice que son 20 newton. 20 por el coseno de 30 menos el peso, que será, el cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo, ¿ya? Y vamos a multiplicarlo por la gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9.8 metros sobre 9. segundos cuadrados. Perfecto. 9, o sea, sería 1 por 9.8 por el seno de 40. Menos el valor de mu, que es 0.2 por la normal
que es todo esto. Y aquí vamos a sacar normal. Menos 20 por el seno de 30 más 1 por 9.8 por el seno de 40. ¿Me regalan, por favor, este valor de la normal? ¿Cuánto es? Menos 20 seno 30 más 9.8 seno 40. ¿Cuánto es eso? Menos 3.70. Menos 3.70. Entonces, aquí sería esto, ¿verdad? Sobre la masa, que es 1 kilogramo. Por favor, hagan todas estas operaciones. Once punto 76, 11.89. Ok, 11.76 metros sobre segundos al cuadrado. O sea, es decimales nada más. Ahí está. Así es el procedimiento para encontrar la aceleración de ese bloque, ¿verdad? Así que así se hace. Espero me hayan comprendido, porque no hay otra manera más que combinar ecuaciones en este caso. Entonces eso sería todo lo que se hace en este ejercicio. Sí, así es. Ujú, correcto. O sea, el susto que le da la introducción del Ajá. ejercicio es lo del susto, ¿no? Eso mero, correcto. Por eso les repito, y es lo que tienen que asimilar. Si yo toda la parte conceptual la domino, la comprendo, lo voy a aplicar, ¿ya? Entonces, muy bien lo que nos dijo el susto, ¿verdad? Pero se dieron cuenta que el procedimiento es a través del concepto, de los conceptos que ya usted ya le dieron en la clase, ya se los expliqué yo también, y usted ahora entonces ya debe de empezar a caminar. ¿Ve? Eso es lo que se trata de esto. Ujú. Así que estamos muy bien. Si hay alguna otra pregunta, por favor, háganla porque vamos a resolver un ejercicio más y ahí terminamos. ¿Hay más preguntas? ¿Niños? ¿O se me han dormido? Todo bien. No. Estamos bien. Vale, perfecto. Entonces lo vamos a cambiar. Vamos a borrar esto y vamos entonces a hacer, quiero ver, esto. Bien, vamos a hacer entonces ese ejercicio.
¿Se ve bien el ejercicio, niños? Sí. Sí, ¿Sí? Vale. Bien. Lean por favor el problema, observen bien el dibujo y me dicen, ¿se ve accesible el ejercicio? ¿Se ve terrible? ¿Cómo lo observan el ejercicio? el, el bloque de en medio tiene fricción estática. Correcto. Así es. Ahí está sobre una superficie. Muy bien. Ajá. ¿Creen que está accesible el ejercicio o creen que está un poquito complicado? Bueno, dice que se mueve hacia el peso W, hará que el bloque de 300 libras, libras apenas empieza a moverse hacia la derecha, entonces quiere decir que W pesa más que 300. Eso, correcto. Y que el otro bloque de 40 libras. Ujú. Muy bien, excelente. Pero sigo preguntando, ¿cómo observan el problema? ¿Se ve difícil? ¿Se ve tranquilo? ¿Se ve fácil? ¿Cómo creen que se ve el ejercicio? Se haría la conversión de libras a kilogramos para conseguir los newton No, y no, no. también, No, no, no necesariamente. En este caso, libras va a ser el peso. Sí. No voy a hacer ninguna conversión ahí. Claro, si usted quiere, ¿verdad? Para practicar, no hay problema. Bien, bien, bien puede. Pero va a trabajar un tanto más. ¿Ve? Ujú. serían los tres diagramas Eso, del cuerpo. correcto. Tengo que hacer 3 diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? El mu S, muy bien dicho, es el coeficiente de fricción estática, es decir, todavía ese cuerpo no se está moviendo, ¿verdad? Ok, ahí están los 3 cuerpos. Vamos a dibujar las fuerzas en cada cuerpo. Para el de 40 libras tendría la tensión 1 y el peso 1. En el de 300 libras, ahí sí voy a tener más fuerzas porque tendría el ángulo de 45. Esa será la tensión 1 porque es la misma cuerda y sus dos componentes. La tensión 1 en X es negativa porque la componente apunta hacia la izquierda. La tensión 1, la componente en Y, será positiva porque apunta hacia arriba. 30 grados. Y esa será la tensión 2, que también va a tener componentes. La tensión 2 por el coseno de 30 y la tensión 2 por el seno de 30. Otra fuerza que actúa es el peso, peso sub 2 y la Y la normal. normal. Pero como hay un coeficiente de fricción estático, entonces hay una fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción es el producto del mu por la normal. Y en el siguiente tendríamos la tensión 2, porque es la misma cuerda, el peso 3, que es igual a W. Hasta ahí. ¿Se entiende eso, niños? ¿Se entiende? Sí, Bien. Ahora que ya formé los diagramas de cuerpo libre, entonces vamos a formar las ecuaciones. En el diagrama de cuerpo libre solamente voy a tener en Y, que sería la tensión 1 menos el peso 1, y de ahí despejando. Y el peso 1
el problema nos dice que son 40 libras. ¿Ya? Entonces, ya conozco la tensión 1. En el diagrama de cuerpo libre 2, ahí sí voy a tener sumatoria de fuerzas en X y en Y. La sumatoria de las fuerzas en X, todas las fuerzas que actúan sobre X, que tendríamos la tensión 2 por el coseno de 30, la tensión 1 por el coseno de 45 negativo y la fuerza de fricción. Ahora, pregunto, ¿por qué será igual a 0 esas fuerzas? Porque todavía no hay movimiento. Eso, correcto, así se hace, muy bien. Entonces, la sumatoria de acá, pues despejamos la tensión 2. Miren. La tensión 2 es igual, esta T1 lo paso al lado derecho, la fuerza de fricción también, y esto que tengo acá, fuerza de fricción es igual a mí por la normal. Esto que está de color azul, o de fondo azul, ¿verdad? Eso lo encierro así porque me va a servir más adelante. La sumatoria de fuerzas en Y, todas las componentes en Y, que T1 seno 45, la normal, tensión seno de 30 y el peso 2 igual a 0. ¿Ya? Y de ahí despejamos la normal. Por favor, díganme si ese despeje está bien o no. Sí, está bueno. Está Sí, bien. Perfecto. Ahora vamos entonces acá, es diagrama de cuerpo libre 3, no es 2, aquí es 3. Tendríamos solo en Y la tensión 2, porque era la misma cuerda, el peso 3. La tensión 2 entonces es igual al peso 3. Pero el peso 3 decíamos que era igual a W, que es lo que me pregunta el problema. ¿Ya? Bien. Ok. Esto es lo que ya conocía. La tensión 2 es igual a W3. Y estas son las ecuaciones que yo voy a utilizar. Bien. Acá, ¿qué es lo que hemos hecho antes de esto? Acá me dice que mu es igual a perdón, que la fuerza de fricción es igual a mu por la normal. Y la normal ya me dice que es igual a esto. Entonces, esto lo voy a sustituir acá. En lugar de n, vamos a colocar a lo que es igual n. Ahí está. Miren. Observen, por favor, si está bien lo que acabo de sustituir. Está bueno. Está bien, ¿verdad? Ok, entonces, ahora vamos a ir ya sustituyendo valores. La T1 vale 40, el mu es 0.3, el peso 2 son 300 libras, solo desconozco la T sub 2, que es lo que yo ando buscando ahorita. Ahora, lo que van a hacer, por favor, con sus calculadoras, vamos a multiplicar 0.3 por 40 y luego por seno 45. 0.3, o no, permítanme un segundo. Multipliquen primero acá, menos 40 por el seno de 45, saquen el seno de 30 y comprueben, por favor, si estos valores que están dentro del paréntesis están bien. Sí, están buenos. Bien, ahora sí, por favor, ayúdenme multiplicando 0.3 por 28.28 y así sucesivamente. Y me van a decir si dan estos valores.
Sí, eso. Bien. Ok. Ahora, por favor, entonces, sumen esto. 28.28 menos esto más 90. Y me dicen si da ese valor de 109 punto y algo. Ciento nueve punto 64.6 me da. 64.6. Bien, vamos a ver. Puede ser 28.28 menos 8.484 más 90. Ajá. Aquí me da 79.6, me da aquí ahora. No sé. Bueno, son decimales. Ahí, Me por da favor. 109.796. Ok, eso es. Bien, ahora fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a pasar esto de T sub 2 al lado izquierdo como positivo. Ahí está. Ahora ayúdenme a sumar 0.87 más 0.15. ¿Cuánto les dio? 1.02. Perfecto. 1.0. Bien, entonces T sub 2 será igual a dividir 109.796 que les dio, ¿verdad? Entre 1.02 y me dicen el resultado. 107.64. Excelente. 107.6 libras. Y como T sub 2 es igual a W3, quiere decir que esto también es igual a W, que es lo que nos preguntaba el problema. Entonces, con esta fuerza de 107.6 o 108, si lo quiere aproximar directamente, entonces ese bloque de 300 libras va a empezar a moverse, ¿verdad? Si no es igual a ese valor, siempre va a permanecer en equilibrio. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Ok, niños, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Hemos resuelto cuatro ejercicios donde hemos aplicado todo lo que ya debemos de saber en cuanto a teoría. Ya vimos planos inclinados, vimos diagramas de cuerpos libres en diferentes cuerpos. Para la próxima vamos a trabajar planos inclinados dobles, ¿verdad? Que están muy, pero muy interesantes porque ahí vamos a utilizar mucho lo que es el sentido del movimiento. Si eso no lo hago bien, entonces vamos a tener problemas en el desarrollo. Así que, Kelly, ¿cómo sintió, por favor, los ejercicios? Bien, o sea, sí son bastante largos, pero Ujú. ¿Los comprendió perfectamente? sí, Perfecto. Stanley, Solo decir que en este último no entendía cómo íbamos a sacar eh, tensión 2, pero ujú. cuando vi que las igualó y comenzó a desarrollarla, entendí que era que iba después a Así es, separar la tensión 2. correcto. Así es. Muy bien. Néstor, Todo claro. ¿todo bien? Perfecto. Stanley, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo sintió los temas? ¿Los comprendió? Sí, Sí, perfecto. Ok. Entonces, me alegra mucho esto que ya les sirva, ¿verdad? Em, de parámetro de lo que debe de saber para desarrollar cualquier ejercicio.
¿Cuándo tienen exactamente el segundo parcial? ¿Qué fecha? Ahorita no sabría decirle. Cristian, perdón, discúlpeme. ¿Cómo sintió los temas? Perdón por el olvido, Cristian, dígame. Pues sí la entendí bastante. Ujú, Sí es como de ver bien este, la dirección de correcto, la fuerza. así es. Ahí está la clave. Por eso los diagramas de cuerpo libre no son algo antojadizo. Es algo que me ayuda a mí para saber cómo voy a formar las ecuaciones y qué signo les voy a colocar, ¿verdad? Porque si coloco malo un signo, ya la respuesta no nos va a dar. Entonces, por eso es muy, pero muy importante. Eh, por eso les decía, la próxima clase vamos a ver planos inclinados dobles. Es decir, que a ambos lados, ¿verdad? Voy a tener inclinación. Y esos ejercicios son muy bonitos. Y perdón, les preguntaba la fecha exacta del segundo parcial. ¿Cuándo es? ¿No tienen fecha todavía? Creo que estaría en la semana del 12 de septiembre, creo. Ah, ya estamos cerquita. Vaya, fíjense bien. Me O imagino, o Para la el siguiente 19 de semana. septiembre exactamente. sí, bueno, entonces ya estamos más o menos 3 semanas, ¿verdad? Porque mañana empezamos septiembre, o sea que una, dos, sí, como 3 semanas. O sea, estamos bastante cerquita, entonces hay que trabajar duro. Acá en esta misma ley de Newton estamos con lo que es la ley de Hooke, ¿verdad? Que es para los resortes y que vamos a trabajar en eso. Si nos queda un poquito de espacio, voy a trabajar con una parte de poleas, porque cuando se trabaja con poleas es importante saber, ¿verdad? Que la cuerda no va a ser diferente, va a ser la misma y lo único que me va a hacer es cambiar el sentido. Entonces, por eso es importante saber hacia dónde va la dirección de una fuerza. Vamos a tratar de ayudarles lo más que podamos para que usted en su parcial o sea, tenga menos complicaciones, ¿verdad? Esa es la intención. Y si es así, como me han dicho que les parecieron bien los ejercicios, es por eso. Si se fijan, todo se resuelve en base a la parte conceptual. Si eso no lo domino, por más que yo sea muy bueno en la parte procedimental, no voy a poder plantear un ejercicio. Esa es la intención. Les envío las diapositivas que hemos visto. También les voy a enviar unas diapositivas que se va a llamar discusión. Ahí va a haber ejercicios para que usted pueda practicar también en casa, ¿verdad? Esos ejercicios que aparecen ahí es de mi material eh, didáctico que yo tengo para que ustedes puedan trabajar. Entonces, no se les olvide, acá diagrama de cuerpo libre es importante, formar las ecuaciones, despejar, todo eso que es álgebra, es pura álgebra. Si yo no puedo despejar una ecuación, voy a tener problemas. Así que niños, un gusto de verdad volverlos a tener. Les deseo lo mejor para este próximo parcial, créanme. Em, es la tercera clase que están conmigo, pero eh, para serles honesto, sí me dolió cuando me enteré que habían salido mal porque lamenté, de verdad, lamenté no haberlos tenido antes de lo que los tuve. Si hubiese sido antes, el resultado creo yo que hubiera sido otro. Pero bueno, ahora solamente es de ver para adelante y de mentalizarnos de que todo va a salir bien y que vamos a aprender mucho, ¿verdad? Así que, niños, feliz noche, feliz descanso, feliz mes patrio, ¿verdad? Que la pasemos bien, que no haya ningunos resultados negativos para que los últimos cómputos no nos vayan a dar algún problema. Así que feliz noche, los veo el próximo
el próximo jueves. Feliz noche. Bien, Juliano, Muchas buenas gracias. noches. Hasta la próxima. Bueno, bye bye. Adiós. Bye, nos vemos.